si se requería para que exista contrato de trabajo la forma escrita. No es necesaria la forma escrita, basta el acuerdo de voluntades. Salvo para algún tipo de contrato, pero como regla general el contrato de trabajo es un contrato no formal. ¿Qué quiere decir que no es formal? Quiere decir que no exige una formalidad determinada para que exista como tal, para que exista como contrato de trabajo. Sí, que sea no formal no quiere decir que no se requieran de ciertas formalidades, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las formalidades que la legislación exige? Bueno, que se haga el alta temprano en la FIP, que a ese trabajador se lo registre en el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se le tienen que otorgar recibos de sueldo cumpliendo ciertas formalidades, pero ese tipo de formalidades no hace la existencia de contrato de trabajo, porque yo pude no haberle dado nunca el alta temprana a ese trabajador y sin embargo existe el contrato de trabajo. Entonces, la definición del artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo va a estar dada en este artículo y a partir de allí se va a disparar una serie de derechos y obligaciones. Este artículo es muy importante, ¿no? Porque, a ver, el artículo 21 dice, cuando arranca el artículo, dice que habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación. Ustedes fíjense que hay eh, lo que nosotros o los autores denominan la imperatividad del tipo legal, es decir, que el tipo jurídico, contrato de trabajo, no es un menú a la carta que puede ser elegido o no por las partes. Cuando la ley de contrato de trabajo en el artículo 21 dice habrá contrato de trabajo, siempre que, y después viene la definición del contrato de trabajo, implica que si se dan las características que marca el artículo 21 de la ley de contrato de trabajo, ello implica entonces que va a existir contrato de trabajo, cualquiera sea la denominación que las partes le den. Acá fíjense ustedes que se refleja en toda plenitud un principio, exactamente, sí, hay imposición legal, hay imposición legal. Nosotros hablamos de imperatividad del tipo legal, porque la ley impone esa forma, ese tipo contractual, esa figura, la del contrato de trabajo. Y yo les decía que ese artículo 21 de la ley de contrato de trabajo está íntimamente vinculada al principio de primacía de la realidad. Porque fíjense ustedes que la ley dice cualquiera sea la forma de denominación, es decir, que es irrelevante para la ley la denominación que las partes le puedan haber dado a esa relación. Porque nosotros las partes le pueden haber dado la denominación le pueden haber dado la denominación de pasantía, le pueden haber dado la denominación de contrato de locación de servicio. Esa persona que presta el servicio puede estar inscrito como monotributista, facturar, etcétera, etcétera, pero en realidad si se dan las características que marca el artículo 21 de la ley de contrato de trabajo, pues habrá contrato de trabajo. Luego, por supuesto, de existir esta imperatividad del tipo legal, viene la definición que da el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero en realidad la definición no agrega nada que ustedes ya no conozcan. Porque si ustedes avanzan en la lectura del artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando dice habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma de denominación, siempre que, y entonces ahí aparece la definición, una persona física se obligue a realizar actos, prestar servicios a favor y bajo la dependencia de esta, aparece entonces acá a cambio del pago de una remuneración.
cualquiera sea la modalidad temporal que tenga, por un periodo determinado o indeterminado de tiempo. Entonces, fíjense ustedes que acá aparecen ciertos elementos. Primero, obviamente que la figura del trabajador siempre va a ser una persona física. En cambio, el empleador puede ser una persona física o una persona jurídica. El empleador puede ser Juan Pérez o puede ser una sociedad anónima, una SRL, es decir, una persona jurídica. Pero de la perspectiva del trabajador, que es aquel el que presta los servicios, va a ser siempre una persona física. Lo dice el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dice siempre que una persona física se obligue a realizar actos, prestar servicios. No cualquier prestación de servicios. Recuerdan ustedes que eso lo vimos en la primera clase, en la clase en la cual nosotros empezamos, la única que tuvimos, en forma presencial. Ahí se habla de, en esa definición, bajo la dependencia, es decir, no cualquier servicio, no cualquier obra implica la existencia de un contrato de trabajo, sino que lo que acá se exige es que tiene que haber servicios prestados en relación de dependencia. Entonces esto también es un elemento característico muy importante y obviamente aparece un elemento muy importante que es el pago de la remuneración, es decir, esa prestación de servicios va a ser a cambio del pago de una remuneración. Obviamente aquellas tareas de carácter voluntario, benévola, están fuera del contrato, dentro del contrato de trabajo. Bien. En el contrato, acá me están preguntando si en el contrato de trabajo se dan los tres tipos de, o sea, no de independencia, los tres tipos de dependencia, digamos, ¿no? La dependencia técnica, la dependencia económica y la dependencia jurídica. Bueno, normalmente sí. Pensemos en el personaje de Carlitos Chaplin en tiempos modernos, ese trabajador que está en la línea de montaje en una fábrica, está en una fábrica, está tratando de, o sea, está prestando sus servicios para ese empleador. Tiene una dependencia económica, depende del sueldo para poder vivir, hay una dependencia técnica, se le dice cómo tiene que prestar los servicios, está sujeto técnicamente a lo que diga el empleador, y por supuesto tiene una dependencia jurídica, está sujeto al poder de dirección, del empresario, del empleador. Pero podría darse que no estén los tres supuestos. Acá, de los tres aspectos de la dependencia, el concepto fundamental es la dependencia desde el punto de vista jurídico, es decir, la subordinación de ese trabajador a órdenes y directivas que se le puedan impartir, la sujeción a un poder disciplinario por parte del empresario. Este es el elemento fundamental, la dependencia desde el punto de vista jurídico. Y por supuesto este concepto hay que aplicarlo en todos los supuestos dudosos, ¿no? Pensemos en estos chicos que hacen tareas que nos salvan ahora, ¿no? Con Rappi, bueno, todas estas compañías que hacen delivery. Bueno, ellos están registrados o están considerados por la parte empresarial como trabajadores autónomos, pero bueno, ahí lo que hay que determinar es si existe dependencia, y la dependencia que va a definir la cuestión es la dependencia jurídica, que se presenta en este tipo de relaciones con ciertas características especiales o particulares. El concepto de, obviamente la existencia del contrato de trabajo trae como consecuencia, lo dice el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, trae como consecuencia la aplicación de las normas de orden público laboral, es decir, si nosotros esa relación es un contrato de trabajo, la consecuencia es la aplicación de todo el bagaje normativo que nosotros hemos venido viendo hasta ahora. Esto es, aplicación de
la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo, es decir, toda la normativa de orden público laboral, todo ese complejo de fuentes que nosotros hemos visto eh, al comienzo de la clase. La ley de contrato de trabajo hace una distinción entre contrato de trabajo y relación de trabajo. La definición de contrato de trabajo está en el artículo 21, la definición de relación de trabajo en el artículo siguiente, en el artículo 22. Léanlo el artículo. Nosotros normalmente en clase lo que yo les hago hacer es leer los dos artículos para ver la diferencia entre contrato y relación de trabajo. Pero bueno, atento a la modalidad que nosotros estamos utilizando acá, yo les adelanto que la diferencia entre un supuesto y otro es digamos, el contrato de trabajo implica el acuerdo de voluntades, artículo 21. En cambio, el artículo 22, cuando habla de relación de trabajo, la relación de trabajo se refiere a la prestación efectiva de esos servicios. Entonces son dos conceptos que están vinculados, pero que podrían ir en forma separada. Entonces, lo pongo con un ejemplo. Vuelvo a repetir. Contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades. Relación de trabajo es la prestación efectiva de los servicios. Puede haber contrato de trabajo sin relación de trabajo, es decir, puede haber acuerdo de voluntades sin prestación efectiva de servicios. Sí, claro. Yo soy trabajador, me postulo para una empresa, voy a una entrevista, la empresa me dice, bueno, a partir de mañana usted empieza, arranca a las 8 de la mañana, nace el contrato, ahí ya nace el acuerdo de voluntades, en ese momento nace el contrato. Pero después llego a mi casa el otro día y digo, no, che, la verdad que esta relación no me cierra, no me conviene, ni voy al otro día. ¿Hubo contrato de trabajo? Sí, hubo contrato de trabajo. ¿Hubo relación de trabajo? Es decir, ¿hubo prestación efectiva de los servicios? No. Se frustró esto, no se cumplió. O podría darse el caso a la inversa, en tren de imaginar. Es decir, el trabajador va al otro día a las 8 de la mañana y después cuando dice, mire, si soy fulano de tal, vengo a quién, no, acá no puedo entrar, bueno, también hubo un acuerdo de voluntades y esto no se cumplimentó. ¿Qué pasa en esos casos? Es decir, los casos que hay contrato de trabajo sin relación de trabajo, es decir, hay acuerdo de voluntades y no hay prestación de servicios. Bueno, el artículo 24 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que, en ese caso, el responsable de que esto no se, o sea, que esto no se cumpla, deberá responder con remisión a las normas del derecho civil, pero esa indemnización nunca va a ser menor a un mes de sueldo. Yo les debo decir que, por supuesto, yo en todos mis años de abogado, que son unos cuantos, nunca vi un caso de estos, ni como abogado, ni vi publicado un caso como esto, es decir, parecería ser esto más bien un caso de laboratorio, es decir, no porque no pueda ocurrir, digamos, porque esta circunstancia podría ocurrir, es decir, hay contrato de trabajo sin relación de trabajo, es decir, hay acuerdo de voluntades, pero por alguna razón ese contrato no se materializa, no hay prestación de servicio. Lo que ocurre es que lo que puede, digamos, pero si esa circunstancia ocurre, es muy difícil que eso vaya a tribunales, que eso se judicialice. Entonces, por eso les digo que es una solución que está en la ley, esa eventualidad que hubiera contrato de trabajo sin relación de trabajo, pero bueno, esto no se, digamos, no llega a tribunales, digamos, pero bueno, la solución ahí está. Podría darse el caso a la inversa, es decir, el caso de relación de trabajo, es decir, de prestación efectiva de servicios sin contrato de trabajo. Bueno, no, en el derecho argentino eso es imposible, porque para que haya prestación de servicios en relación de dependencia a favor de la otra a cambio de pago de una remuneración, tiene que haber un acuerdo de voluntades. Que el acuerdo de voluntades, insisto, puede ser expreso, porque puede ser que se celebre por escrito, pero puede ser en forma tácita, que es normalmente como se desarrolla el contrato de trabajo. Es muy poco común que el contrato de trabajo se celebre por escrito, salvo en alguna de las modalidades que nosotros vamos a ver en alguna clase posterior. Pero en principio,
digamos, no se requiere la forma escrita, puede ser un acuerdo tácito, pero acuerdo al fin, y por lo tanto no puede haber prestación de servicios si no hay un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades en virtud del cual alguien se obligue a realizar servicios bajo la dependencia de otro y a cambio del pago de una remuneración. En otros ordenamientos jurídicos, yo no sé si este es un caso actual, pero bueno, esto estaba en los libros, este ejemplo, y me parece ilustrativo. Porque la doctrina señalaba que en algún momento en Alemania, por ejemplo, existía el caso de una relación de trabajo, es decir, prestación de servicios sin contrato. ¿Cuál era el caso? Pues parece ser que en Alemania en algún momento la legislación imponía a aquellas empresas que tenían una X cantidad de trabajadores la elección y le asignaba un trabajador discapacitado, que estaba, digamos, en una lista en una suerte de bolsa de trabajo de trabajadores discapacitados. Bueno, si la empresa tenía una determinada cantidad de trabajadores, estaba obligado a tomar un trabajador de esa lista. Pero claro, acá no había contrato, ¿por qué? Porque era el Estado el que le asignaba ese trabajador. Es decir, acá el empleador no prestaba ninguna conformidad, ningún consentimiento. Entonces el Estado le asignaba un trabajador y la empresa estaba obligada a tomar ese trabajador y obviamente darle tareas y pagarle una remuneración. Entonces, en ese caso, ¿hay relación de trabajo? Sí, porque hay prestación de servicios realizada en relación de dependencia. ¿Hay contrato de trabajo? No. Porque el acto que le da origen a esa relación de trabajo, es decir, a esa prestación de servicios, es un acto administrativo, es una decisión del Estado, pero no un acuerdo de voluntades. Pero insisto, esto se dio en Alemania en algún tiempo, desconozco si esto sigue siendo así, claramente en la Argentina no puede haber prestación de servicios si no hay un acuerdo de voluntades que lo anteceda, un acuerdo entre esas dos partes, trabajador y empleador. En esta misma definición del artículo 21 de la ley de contrato. Sí, claro. Acá me preguntan, Ailén es que me pregunta, ¿no? Trabajador en negro. ¿Hay contrato de trabajo? ¿Hay contrato de trabajo? Sí. Pensemos, no sé, en una persona que trabaja, no sé, supónganse, no sé, cualquier trabajador en negro. Obviamente que un trabajador en negro, para estar prestando servicio, no sé, en una fotocopiadora, supónganse, hay un acuerdo de voluntades en virtud del cual es lo que antecede, digamos, a esa relación de trabajo. Por supuesto que ese contrato de trabajo está en infracción a la ley. ¿Por qué? Porque la normativa laboral y la normativa en materia de seguridad social, si bien no exige la forma escrita para que nazca ese contrato de trabajo, lo que la normativa exige es que se le dé la alta temprana en la AFIP, que se lo inscriba en un libro del artículo 52, que se lo incluya en el formulario 931 que los empleadores tienen que hacer todos los meses, donde consignan en ese aplicativo de la AFIP todos los trabajadores que tienen en relación de dependencia. En fin, hay que cumplir una serie de formalidades, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, en el trabajador en negro todas esas formalidades no están. No están ¿por qué? Porque hay un incumplimiento del empleador. Pero hay contrato. ¿Por qué? Porque hay una. O sea, supongamos que realmente eso existe, ¿no? Es decir, una persona trabaja en negro para otra. Entonces, ¿hay contrato? Sí, hay contrato. Porque para poder estar haciendo eso, el empleador lo tuvo que admitir o tomar en el empleo y le tiene que asignar tareas y pagarle una remuneración. Y hay servicios prestados en relación de dependencia, entonces hay contrato. Lo que ocurre es que como eso está en la informalidad, número muy alto, trabajadores que están en la informalidad, cualquier tipo de conflicto, supongamos el trabajador se accidenta, tiene un accidente de trabajo, y entonces lo que va a tener que hacer ese trabajador para poder tener la asistencia, la protección de la ley o lo que fuera, seguramente va a tener que ir a tribunales para probar que ese contrato de trabajo existe. Y acá, en este punto, en materia de prueba del contrato de trabajo, ustedes lo que tienen que tener presente es la regla del artículo 50 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 50 de la Ley de Contrato de Trabajo dice cómo se prueba el contrato.
cuáles son los medios de prueba y cómo se prueba el contrato de trabajo. Y el artículo 50 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que los contratos se prueban por todos los modos probatorios que están establecidos en las respectivas leyes procesales y por la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces vamos por partes. Cuando la ley se refiere a todos los modos que están, es decir, en cada código procesal están los mecanismos de prueba, es decir, cuáles son los medios probatorios. Eso está en todo código procesal. No sé, un medio probatorio en cualquier juicio es, por ejemplo, una pericia contable, por poner un caso. Un tema que a ustedes les atañe, ya que prontamente ustedes se van a recibir de contadores y quizás se anoten en la justicia para hacer pericias. Bueno, la pericia contable, la pericia en general y la pericia contable en particular es un mecanismo probatorio. Y ahí, y por supuesto el código prevé una serie de mecanismos probatorios. Lo que es la prueba documental, es decir, todos los documentos escritos, y por supuesto, entre los modos probatorios que están previstos en las leyes procesales, está la prueba testimonial, es decir, los testigos. Cuando el artículo 50 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que la existencia del contrato de trabajo se prueba por todos los mecanismos probatorios que están establecidos en las leyes procesales, se refiere obviamente a todos los mecanismos probatorios, a todos, a todos. Entre ellos los testigos. Cosa que no todo contrato se puede probar por testigos. Si yo no puedo probar, porque la ley no me lo permite en principio, no puedo probar un contrato de locación de un inmueble con destino a vivienda por testigos. Sin embargo, la ley de contrato de trabajo permite probar la existencia del contrato de trabajo mediante la prueba testimonial. Por eso, en un juicio laboral, la prueba testimonial es tan importante. Y de hecho, en el caso de trabajadores en negro, la única manera que tiene, el único mecanismo que tiene el trabajador de probar la existencia de ese contrato de trabajo es a través de los testigos. Porque obviamente, mediante la pericia contable, yo no voy a poder probar la existencia del contrato de trabajo porque el perito contador le va a requerir al empleador que le exhiba los libros, no sé, el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y no va a figurar, no va a estar. Entonces, a mí y no voy a tener, y el trabajador no va a tener ningún papel firmado. A lo mejor le firmó algún recibo, pero ese recibo, todo lo que se firmó, está todo en propiedad, en poder del empleador, del empresario. La única manera que tiene ese trabajador de probar la existencia del contrato es a través de testigos. Insisto, cuando estamos diciendo de probar el contrato, no estamos hablando de probar algo firmado, sino lo que tenemos que probar en definitiva los elementos del artículo 21, es decir, que hubo prestación de servicios a favor de otra persona, bajo su dependencia y a cambio del pago de una remuneración. Pero fundamentalmente lo que hay que probar en definitiva es la prestación de servicios, porque el contrato de trabajo no se presume nunca de manera gratuita, ¿no? Entonces acá es muy importante el tema de la prueba de los testigos. Además, en términos de prueba del contrato de trabajo, yo recién me refería al artículo 50 que dice que el contrato se prueba por todos los mecanismos probatorios de la ley, entre ellos la prueba testimonial, y la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué dice la presunción qué dice el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo? El artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo crea una presunción. ¿Cuál es la presunción? La ley dice que si hay prestación de servicios, se presume que esos servicios, o sea, que ese contrato que une a ese prestador de servicios con quien lo recibe es un contrato de trabajo. Y todo caso, a quien se le atribuye la calidad de empleador deberá probar que los servicios que prestó ese sujeto, esa persona física, se hizo en el marco de una relación autónoma, de una relación no laboral. Entonces, eso se llama presunción. O sea, hay una presunción que está establecida, insisto, en el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo.
Bien, esto con respecto entonces, definición de contrato, artículo 21, definición de relación de trabajo, artículo 22, artículo 24, efectos del contrato de trabajo sin relación de trabajo, es decir, cuando ese contrato no se materializa por culpa de alguna de las partes, bueno, los efectos están en el artículo 24, y en el artículo 23 entonces está esta presunción de que si hay prestación de servicio, se presume que existe contrato de trabajo. Es una presunción que admite prueba en contrario, es decir, no es que es definitivo esto. No estoy diciendo que cualquier prestación de servicios implica la existencia de contrato de trabajo. No, la ley parte de la base, presume que es en el marco de un contrato de trabajo. Va a tener que ser el demandado o el supuesto empleador o aquel a quien se le pretende atribuir la calidad de empleador el que deba probar que ese acuerdo, esos servicios se prestan en el marco de una relación autónoma. Bueno, ¿qué otras cuestiones importantes hay con respecto al tema del contrato? Primero, los caracteres del contrato de trabajo. ¿Cuáles son los caracteres del contrato de trabajo? Bueno, en principio el contrato de trabajo es un contrato de carácter bilateral. ¿Qué quiere decir que es de carácter bilateral? Que de este contrato nacen derechos y obligaciones de ambas partes, trabajador y empleador. Nosotros vamos a ver en una clase especial cuáles son los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores y que tienen los empleadores. Como primera cuestión. Segunda cuestión. Otro carácter. Es un contrato de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un contrato que no se agota en un acto único, sino que es un contrato que se va a prolongar en el tiempo. Es decir, un ejemplo de un contrato que se agota en un acto único podría ser el contrato de compraventa. Yo voy a un comercio, no sé, compro una lapicera. Bueno, hay un contrato de compraventa ahí que se agota en el mismo acto, es decir, en un único acto. Me entregan la lapicera, yo entrego la suma de dinero que corresponde, se agotó el contrato. Se agota en ese único acto. Por el contrario, este contrato de trabajo es un contrato que no se agota en un único acto, sino que se prolonga, digamos que se prolonga en el tiempo. ¿Qué otras características más? Bueno, es no formal. Cuando hablamos de que el contrato de trabajo es no formal, artículo 48 de la Ley de Contrato de Trabajo, implica que no se requiere la forma escrita para que nazca. Bueno, lo que estuvimos explicando recién. Pero que no quiere decir que el empleador tiene que cumplir una serie de formalidades, pero no requiere la forma escrita para que nazca el contrato, de trabajo. Bueno, estos son algunos. Bueno, es un contrato de carácter oneroso, este contrato, es decir, las prestaciones que otorga el trabajador, esos servicios que presta el trabajador, es a cambio de una remuneración. Es decir, el concepto de contrato oneroso se contrapone con el contrato de carácter gratuito, pero bueno, obviamente el contrato de trabajo es un típico contrato de carácter oneroso. En este contrato de trabajo, bueno, esto es una cosa que es bastante obvia, hay dos partes, el trabajador, dijimos persona física, y la otra parte es el empleador. El empleador, que puede ser una persona física o bien puede ser una persona jurídica. Con respecto a la figura del empleador, esto así dicho no parece presentar demasiadas dificultades, ¿no es cierto? Pero si nosotros profundizamos un poquito más este tema, vamos a ver que para la identificación de la persona del empleador, la cosa a veces no resulta tan sencilla. Lo voy a poner con un ejemplo. Esto. Supónganse, ustedes tienen un problema con la empresa proveedora de telefonía celular.
no le proveen, porque tiene un problema X. Te llaman por teléfono. Asterisco tal, llaman por teléfono. Lo atiende una persona que se presenta como trabajadora de la empresa prestadora de servicio, bueno, le da la explicación y ustedes no les satisfacen la explicación y se ponen como locos y le empiezan a decir ustedes que son unos tales por cuales, que me roban con este servicio. Bueno, se arma una discusión de media hora donde nosotros le decimos de todo a la persona esta que asume la defensa de esa y la representación, por decirlo de alguna manera, de esa empresa proveedora de ese servicio. Bueno, ustedes cortan, satisfecho o no lo que ustedes pretendían como cliente, y esta persona, esta trabajadora, corta con ustedes y va a atender a otra persona, bueno, y así va a pasar toda su jornada laboral, atendiendo este tipo de reclamos. ¿Qué le hacen? Los consumidores contra la empresa proveedora de servicio celular X, y esta trabajadora va a ser la defensa de esa empresa. Ahora, resulta que cuando llega a fin de mes, resulta que no aparece como empleador en su recibo de sueldo esa empresa de telefonía celular. Va a aparecer otra empresa. Es decir, existe en este caso lo que nosotros llamamos tercerización, es decir, en realidad la empresa de telefonía celular, por poner un caso, no atiende este tipo de reclamos mediante personal propio, sino que terceriza toda la actividad de call center en una tercera empresa. En una empresa tercerizada, en una empresa contratista, en una empresa de call center. Ahora, esa tercerización, primero si es válido o no, y segundo, quiénes son responsables frente a ese trabajador. Pongamos otro ejemplo. Supongamos una trabajadora que presta el servicio de limpieza tan importante en esta fecha en el banco X, en el banco de primera línea. Bien. Pero, digamos, esos servicios no los presta directamente, o sea, su lugar de prestación de servicios es esa entidad bancaria, pero su empleador es una empresa de limpieza. Entonces, en el recibo de sueldo de esa trabajadora, que todos los días va y limpia y cumple sus tareas de limpieza en esa institución bancaria, pero resulta que su empleador, por lo menos desde el punto de vista formal, es la empresa de limpieza. Está claro que ese es el empleador, pero la pregunta es, ¿esa institución bancaria tiene alguna responsabilidad frente a las obligaciones laborales de esa empresa de limpieza? Y ustedes piensen que este no es un tema menor, porque ustedes imagínense que la solvencia económica para responder frente a cualquier reclamo es muy diferente de la empresa de limpieza Pirulín SRL que la institución bancaria a la cual ese trabajador está o esa trabajadora está afectada a la prestación de su servicio. Bueno, todo este tipo de cuestiones son cuestiones que son muy complejas y que la ley tiene algún tipo de solución frente a este tipo de cuestiones. Tenemos los artículos 30 en este caso, y hay una serie de artículos más, el 29, el 31, donde resuelven todo este tipo de cuestiones. Nosotros eso lo vamos a ver por la complejidad en una clase específica, digamos, este tema. Pero bueno, es un tema que por de pronto tienen que tener presente frente a estas frente a estas dos partes y fundamentalmente frente a la figura del empleador. Porque fíjense ustedes que a veces la figura del empleador no es tan fácil definirla. Primero, ¿quién es el empleador? Punto uno. Y después, ¿quiénes responden frente a ese trabajador? Ustedes imagínense un caso, les voy a poner un caso actual con respecto a ese tema. Supónganse un trabajador que presta servicios en un local que funciona en un shopping. Bueno, ustedes se podrán imaginar que estos locales que prestan servicios y que funcionan en los shoppings están en una situación económicamente muy compleja, ¿no? Porque independientemente de lo que la norma legal pueda decir, bueno, los shoppings están cerrados, supónganse, lo pongo con un caso concreto, ¿no? Un cliente que tengo que
un cliente les decía que tuvo, bueno, que tiene un local de comidas en un shopping. Bueno, está cerrado hace como 15 días, ahora está esperando a ver qué pasa el 12 de abril. Supone, yo creo que no va a poder funcionar, por lo menos como lo hacía. Entonces, habitualmente, entonces, bueno, la situación que se presenta ahí es bastante, digamos, bastante compleja. Ahora, claro, ese, ese trabajador, digamos, supónganse que esa empresa, o sea, ese trabajador, y supónganse que esta casa de comidas no le paga el sueldo. Porque por más que el decreto de necesidad de urgencia del presidente diga que bueno, que le tienen, no se puede suspender, que le tienen que seguir pagando la remuneración, no le paga el sueldo. Ese trabajador está claro que le puede reclamar que le pague el salario a su empleador, es decir, a esa casa de comidas que funciona en el shopping center. Pensemos en cualquiera de los shopping que conocemos, no sé, en el Alto Palermo, en el Patio Burrich, etc. Entonces no le pagan. El empleador de ese trabajador es esa casa de comidas. No le paga. Está fundido, no le paga. La pregunta es, ¿el shopping center tiene algún tipo de responsabilidad por las obligaciones laborales que tiene ese local de comidas? Bueno, esta cuestión la trata de resolver el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por supuesto que esta es una cuestión muy discutida, muy debatida, pero bueno, ustedes fíjense la complejidad y cómo impacta, porque de cómo yo conteste es probable, digamos, de cómo yo conteste este interrogante, va a depender si ese trabajador va a cobrar o no, por ejemplo. Porque obviamente no es lo mismo la envergadura económica de estas grandes empresas que explotan esas unidades comerciales, especialmente hablemos de los shopping grandes, que un local, por importante que sea, digamos, ¿no? Que bueno. Que a lo mejor ese mismo local tiene una franquicia. Tiene el titular de esa franquicia, el que concede esa franquicia, ¿tiene algún tipo de responsabilidad por las obligaciones laborales de esa persona a quien se le concedió el uso de la franquicia? Bueno, fíjense que y de cómo dependamos esto, probablemente depende si el trabajador cobra o no, porque de repente la empresa esta que, no sé, hizo un contrato de franchising y se instaló en un shopping haciendo su respectivo contrato, se funde y bueno, dejó el tendal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a tratar de responder en una, digamos, en una clase o en una entrega específica, digamos, ¿no? Y tiene que ver con los sujetos del contrato de trabajo. ¿Cuáles son cuál es el objeto del contrato de trabajo? Artículo 37 de la Ley de Contrato de Trabajo, si memoria no me falla. Artículo 37 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, el objeto del contrato de trabajo es la prestación, léanlo el artículo, pero bueno, vamos a tratar de reproducir lo que dice este artículo, es la prestación personal e infungible del trabajador. ¿Qué quiere decir prestación personal infungible? Bueno, personal quiere decir, porque obviamente eso lo tiene que hacer el trabajador per se, esa prestación, que cuál es la prestación, bueno, esos servicios prestados en relación de dependencia, pero es infungible, la palabra infungible quiere decir que es irreemplazable. O sea, no puede ser sustituida esta prestación. Tal es así que si el trabajador fallece, el contrato de trabajo se extingue. ¿Por qué se extingue? Porque no se puede cumplir con el objeto del contrato. No se puede cumplir con esta prestación personal infungible. Después nosotros vamos a ver qué pasa con esa extinción del contrato. Pero el contrato de trabajo se termina. Hay una imposibilidad de objeto, de cumplimiento del objeto del contrato de trabajo. El cumplimiento del objeto que está previsto en ese artículo 37 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por ejemplo, supongamos que el trabajador se incapacita en forma absoluta, es decir, bueno, tiene algún tipo de contingencia en la salud, tiene una incapacidad absoluta.
Nosotros cuando hablamos de incapacidad absoluta, hablamos de una incapacidad que es mayor al 66%. Es decir, cuando hablamos de incapacidad absoluta desde el punto de vista laboral, no hablamos de un 100% de incapacidad. Un 100% de incapacidad es una persona que está totalmente postrada. Pero para que exista una incapacidad laboral absoluta, es decir, para que esa persona no esté en condiciones de trabajar, tiene que tener un 66% de incapacidad por lo menos. Con esa incapacidad, esa persona, por más que tenga alguna posibilidad de realizar algún acto en su vida civil, por decirlo de alguna manera, no está en condiciones de seguir trabajando. Desde el punto de vista previsional, ese trabajador puede gestionar una jubilación por invalidez. Desde el punto de vista del contrato el contrato de trabajo se extingue. ¿Por qué se extingue? También lo mismo que en el caso anterior, en imposibilidad de objeto. No se puede cumplir con el objeto del contrato de trabajo. Después vemos si eso genera algún tipo de prestación económica que tiene que dar el empleador. Pero a los fines de lo que estamos viendo ahora, el contrato de trabajo se extingue por imposibilidad de objeto. Por eso nosotros decimos que la figura del trabajador en el contrato de trabajo es esencial. ¿Qué quiere decir? Que bueno, cualquier vicisitud que tenga el trabajador puede impactar en el cumplimiento del contrato. No ocurre lo mismo en el caso de la figura del empleador, porque la figura del empleador no es esencial a los fines de ese contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque supongamos que el empleador sea una persona física y el empleador fallece. A diferencia de lo que ocurre con la muerte del trabajador, el contrato de trabajo en principio va a continuar con sus herederos. No se provoca, por lo menos en forma automática, la extinción del contrato de trabajo. Lo mismo nosotros vamos a ver en los casos cuando hay sociedades, cuando hay cambio de denominación de sociedades o cuando hay venta de empresas, etc. En todos estos casos, por más que haya cambiado la figura del empleador, el contrato de trabajo va a continuar con su sucesor, con el adquirente de esa empresa, en fin, cuestiones que nosotros también vamos a ver, pero que tienen que ver con la no esencialidad de ese contrato, la figura del empleador en ese contrato, digamos, en ese contrato de trabajo. Bueno, este objeto del contrato de trabajo además debe ser lícito y no debe estar prohibido por las leyes. Y la ley, cuando habla del contrato de trabajo, distingue el contrato de trabajo de objeto prohibido con el contrato de trabajo de objeto ilícito. Contrato de trabajo de objeto prohibido y contrato de trabajo de objeto ilícito. El contrato de trabajo de objeto ilícito es aquel que la ley dice que es contrario a la moral y las buenas costumbres y no genera ningún efecto jurídico entre las partes. Porque sería un escándalo jurídico que esa persona que celebró un contrato de trabajo de objeto ilícito pudiera ir a los tribunales para ir a reclamar algún tipo de derecho. Supongamos, vamos a poner un ejemplo, supongamos una persona, entre comillas, es contratada por otra para salir a secuestrar gente. Si pudiéramos hablar de un contrato en esas características, obviamente sería un claro ejemplo de un contrato de objeto ilícito. ¿Por qué? Porque el día de mañana esa persona contratada no podría ir al tribunal y decir, bueno, mire, a mí el que me contrató no me pagó, había una relación de dependencia y no me pagó el aguinaldo. Entonces, en ese tipo de contratación, entre comillas, se considera de objeto ilícito, no hay ningún tipo de efecto jurídico, nadie se puede reclamar absolutamente nada, es una relación jurídica que está totalmente al margen de la ley. El contrato de trabajo de objeto prohibido, por el contrario, es un contrato de trabajo que, digamos, en el cual está vedada la contratación de ciertos trabajadores en determinados tiempos o en determinadas circunstancias. Está vedado, está prohibido. Que puede ser un contrato de objeto totalmente prohibido o parcialmente prohibido. En ese caso, a diferencia del caso anterior, la prohibición de objeto está dirigida al empleador.
Es decir, que el empleador no puede hacer valer esa prohibición para desligarse del cumplimiento de las obligaciones laborales que eventualmente hubiesen podido derivar de ese tipo de contratación. Entonces, por ejemplo, yo contrato un menor de edad. Nosotros vamos a ver que para celebrar contrato de trabajo, a partir de los 16 años se puede celebrar contrato de trabajo si se dan ciertas características, ciertas circunstancias. Si hay una contratación, supongamos que se contrata a un trabajador de 14 años. Yo contrato a un trabajador de 14 años, presta servicios para mí. Cuando llega a fin de mes, quiere cobrar el sueldo. Y yo le digo, no, mire, mi amigo, usted no puede cobrar nada porque acá la ley dice que no puedo contratar a un menor de 16 años, usted tiene 14, no le pago nada. ¿Esto es posible? No, porque la previsión de objeto está dirigida al empleador. Es decir, no puede hacer valer esa previsión para liberarse del cumplimiento de sus obligaciones laborales y de la seguridad social. Ese sería un contrato de trabajo de objeto totalmente prohibido. Un contrato de trabajo parcialmente prohibido, bueno, no sé, nosotros vamos a ver que en materia de horas extras hay ciertas limitaciones para trabajar en horas extras. 30 horas extras mensuales máxima por día. No por día, por mes. 30 horas extras máximo por mes. Supónganse que en un mes un trabajador trabaja 40 horas extras. Llega a fin de mes y le liquido 30. Y cuando me viene a ver el trabajador para reclamarme las 10 horas extras restantes, le digo, no, mirá, acá el decreto 484 dice que el trabajador puede trabajar hasta 30 horas extras por mes. Vos trabajaste 40. Hay 10 horas que están prohibidas por la ley. Yo esas 10 horas no te la pago. Bueno, lo mismo que en el caso anterior. Yo como empleador no puedo hacer valer esa prohibición. La prohibición de objeto en este caso sería un contrato de trabajo, no de objeto totalmente prohibido, sino de objeto parcialmente prohibido, ¿no? Es decir, no se puede utilizar un trabajador durante esa franja horaria. Ese empleador va a estar sujeto a sanciones administrativas por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación o de la Ciudad de Buenos Aires en el ejercicio del poder de policía, pero no va a estar liberado del cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, tiene que pagar las horas extras realizadas en prohibición a los límites legales. Y eso es en virtud, insisto, de que la prohibición de objeto del contrato está dirigida siempre al empleador y no al trabajador. Bueno, ¿qué otras cuestiones me quedan? Sí, acá me está preguntando Mariana. Perdón, profesor, entiendo que no puede escudarse el empleador en no cumplir, pero no interpreto qué es la previsión del objeto del contrato. Bueno, justamente, es decir, la ley de contrato de trabajo, cuando habla de prohibición de objeto del contrato de trabajo, a lo que se refiere es que está vedado, impedido, de que ese trabajador preste servicios en determinadas circunstancias, lugares, tiempos o condiciones. Que sería la prohibición de objeto. Es un contrato de trabajo de objeto prohibido. La contratación de un menor, por ejemplo. Hay algunos casos que son dudosos, ¿no? Por ejemplo, la contratación de un trabajador en violación a las leyes migratorias. Es decir, viene una persona, ingresa al país una persona en forma ilegal y yo lo contrato a ese trabajador. Supónganse. Obviamente lo voy a tener en negro, ¿verdad? Ese trabajador, ese contrato de trabajo, es un contrato, a mi criterio es un contrato de trabajo de objeto prohibido, porque yo no puedo contratar a un trabajador extranjero que no cumpla con las leyes migratorias. Ahora, esa situación me exime a mí de pagarle el salario a ese trabajador o una eventual indemnización. A mi criterio, ese sería un contrato de trabajo de objeto prohibido, por lo tanto, ese trabajador, aún cuando esté en violación a las normas migratorias, le podría hacer algún tipo de reclamo a ese empleador. Pero bueno, la cuestión está discutida porque hay quien dice no, que las normas migratorias son normas de orden público y en realidad esto que yo estoy planteando jurídicamente es incorrecto. Hay como que tienen, digamos que tienen dos posturas con respecto a eso. Bueno,
Me quedaría a ver el tema de la edad para celebrar contrato de trabajo, pero bueno, eso directamente ustedes léanlo de la ley de contrato de trabajo, porque eso no tiene este, mayores dificultades, es decir, esto lo leen directamente la ley de contrato de trabajo. Eh, lo que sí tienen que tener presente es lo siguiente, que esto sí se los comento, especialmente por no ser ustedes estudiantes de abogacía, estudiantes de derecho, ¿no? Para la legislación civil, para el Código Civil, la capacidad y la aptitud para celebrar contratos, o mejor dicho, la capacidad para celebrar un contrato se adquiere con la mayoría de edad, que en el derecho argentino hay algún caso, me preguntan acá, ¿hay algún caso que se haya probado alguno de estos objetos? No entiendo la pregunta, a ver si me la podés aclarar. ¿Hay algún caso que se haya probado alguno de estos dos objetos, ilícito o prohibido? A ver si no termino de entender la pregunta, digamos. A ver, eh, el contrato de trabajo de objeto ilícito es algo que no se puede llevar por definición a tribunales, digamos. No podríamos plantear en esta tesitura un trabajador, la contratación, este caso que di recién, la contratación de un trabajador en violación a las leyes migratorias. Bueno, hay una tesitura que dice que no es contrato de trabajo de objeto prohibido, por lo tanto, ese trabajador no puede reclamar nada, digamos. Estaría asimilado en términos de los efectos. Contrato de trabajo de objeto prohibido, sí, hay a montones. Trabajadores que cumplen servicios más allá del límite legal de la jornada, si hay una jornada de trabajo se cumple más allá de la jornada, bueno, ese es un típico contrato de trabajo que tiene un objeto prohibido. La ley impide que ese trabajador trabaje más de tantas horas y trabaja más de tantas horas. Bueno, ¿se puede probar esto? Sí. ¿Cómo se probará esto? Se probará a través de los testigos. Acá el tema de los testigos en materia de relaciones laborales es una prueba muy importante. Por supuesto que la prueba testimonial es una prueba poco fiable, digamos, ¿no? Poco fiable en términos que, es decir, si yo tengo un juicio que tiene que ver con cuestiones documentales, yo voy, leo el contrato, leo los papeles, listo, es lo que hay. Es algo que da cierta certeza. En la relación laboral, la prueba testimonial es muy importante y básicamente las cuestiones se prueban con testigos. Cuando yo, por ejemplo, digo que uno de los principios del derecho del trabajo es el principio de primacía de la realidad, y que esto quiere decir que la realidad material prevalece sobre la realidad formal, yo en materia probatoria, ¿qué estoy diciendo? Porque, a ver, un juez, ¿cómo accede a la realidad formal? Bueno, la realidad formal con los documentos, los libros, los recibos de sueldo, la pericia contable, porque ustedes cuando sean peritos, si ustedes se inscriben y son peritos contadores, el informe que ustedes van a hacer es sobre el aspecto documental. Es decir, si en el juicio supónganse que se está discutiendo si un trabajador hizo horas en exceso, en violación, cumplió más horas de lo que la ley permitía, ustedes eso no se van a poder expedir como peritos. Porque ustedes van a ir a los libros y van a decir, bueno, según los libros, la jornada era esta. Según los recibos de sueldo, la categoría de ese trabajador era esta. Esa es la realidad formal. Pero si yo digo que esa realidad formal queda supeditada o puede quedar desplazada por la realidad material, la única posibilidad que tiene el juez para acceder a esa realidad material es a través de los testigos, que digan, no, mire, esta persona trabajaba de lunes a viernes de 8 a 20. ¿Y
¿Qué tareas hacía? Hacía esto, esto y esto. ¿Y quién le daba directivas? Le daba directivas fulano. ¿Y dónde trabajaba? Trabajaba en tal lugar. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Y porque yo trabajaba con él y lo veía cuando entraba y cuando salía, por ejemplo. Entonces, la prueba testimonial en esta clase de contiendas o de procesos es una prueba, digamos, es una prueba muy importante. Bueno, yo lo que diría, ya llevamos 50 y pico de minutos con... Bueno, esta es una buena pregunta. Acá me están preguntando en qué artículo está de la ley de contrato de trabajo. Yo creo que es en el artículo 32 y siguientes de la ley, digamos, de la ley de contrato de trabajo, que habla que a partir de los 16 años, siempre que tenga autorización, etcétera, etcétera. Pero es uno o dos artículos que deben estar por ahí de la ley de contrato de trabajo. Bueno, yo diría, abrimos si quieren una ronda de consultas sobre este tema que vimos ahora o sobre los temas anteriores. No sé si me quieren hacer alguna, aprovechemos esta instancia un poco accidentada al principio, pero bueno, ahora veo que por lo menos parece que anduvo un poquito mejor. Bueno, a ver si tienen alguna duda o alguna consulta, o algún comentario que me quieran hacer sobre este tema que vimos ahora o sobre los temas anteriores, digamos, ¿no? Principios, fuentes, orden público. Esperamos un segundito a ver si hay alguna pregunta. Bueno, les hago un comentario que esto lo hice cuando empezó cuando empezamos con la clase, pero bueno, creo que se entendió, se escuchó menos por lo que me dicen que no se escuchó prácticamente nada, así que por las dudas, sí, dos preguntas. Florencia. Tengo dos preguntas. Una es sobre la jurisprudencia. Quería saber si la resolución de la Cámara de Apelaciones es obligatoria para los tribunales inferiores. Bueno, buena pregunta. A ver, lo que resuelva la Cámara es obligatorio para el juez de primera instancia, en ese caso, únicamente. Solamente la jurisprudencia de la Cámara es obligatoria cuando se dicta en lo que se llama un acuerdo plenario. Es decir, en un plenario de la Cámara. El plenario de la Cámara sí es obligatorio para los jueces de la Cámara y para los jueces de primera instancia. Hago un comentario con respecto al tema del plenario, un tema procesal, pero como para que ustedes se terminen de ubicar. Cuando nosotros hablamos, la Cámara se divide en salas. Es decir, está la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que se divide en 10 salas. Y cada sala tiene 3 integrantes. Entonces, yo tengo un juicio laboral. El juicio laboral va a caer, me van a sortear un juzgado de primera instancia del trabajo. Son 80, me toca uno, es un juzgado unipersonal. Tiene un juez que me va a resolver en algún momento. Las partes no estamos de acuerdo, apelamos. Eso va a la Cámara. Pero no lo resuelve ese caso toda la Cámara en pleno. No, lo resuelve una de las 10 salas. Me sortean una sala y esa sala resuelve. Lo que resolvió la sala en ese caso es obligatorio nada más que para las partes. Yo era un compañero, supónganse que es un reclamo porque hay una mala liquidación la empresa liquidaba mal los salarios, supónganse. Entonces se presentan 10 trabajadores y hacen 10 juicios distintos. Y resulta que un trabajador está más adelantado, ganó su juicio en primera instancia y lo gana en Cámara. Esa resolución lo abarca él. En el juicio de al lado se puede resolver otra cosa distinta, digamos. Si tiene efectos, lo que resuelve la Cámara, en principio, la sala, en principio, obligatoriedad nada más que para las partes del juicio. No tiene lo que se llama efecto erga omnes, es decir, efecto para todos, salvo que la decisión se tome en un plenario. ¿Qué quiere decir un plenario? ¿Qué implica un plenario? Un plenario implica que se reúnen todos los jueces de todas las salas, se reúnen en un plenario y votan sobre cómo se debe interpretar. O sea, no van a discutir si fulano hizo horas extras o no, porque eso no corresponde a un plenario.
pero sí pueden resolver alguna cuestión de interpretación jurídica. Es decir, hay una norma que se puede interpretar de dos maneras. Bien, esas normas que se pueden interpretar de dos maneras, un mecanismo de unificación de criterios es que toda la Cámara se reúne en pleno a través de un mecanismo procesal que acá no viene al caso comentar y adoptan una resolución plenaria, un acuerdo, sacan lo que se llama un acuerdo plenario. Eso sí es obligatorio para los jueces de primera y de segunda instancia. Tema normas dispositivas, si son normas imperativas, no. No, aclaro esto porque acá me parece que acá hay una confusión. Viene bien la pregunta para aclarar esto. Las normas dispositivas son aquellas que están en el código y que pueden ser aplicables por las partes o no. O sea, están en el código. Supónganse, el código dice que el cumplimiento de la obligación por parte del deudor es en tal lugar. Pero eso es si las partes no dicen otra cosa, pero las partes pueden pactar que la obligación se cumpla en tal lugar. Eso sería una norma dispositiva. ¿Es una norma legal? Sí, es legal. Pero las partes pueden adoptar una solución distinta. La norma imperativa es todo lo contrario, es decir, la norma imperativa es una norma que el Estado la impone y que las partes no pueden apartarse de esa solución. Entonces, el mecanismo de pago del salario, bueno, sacamos de este tema, digamos, ¿no? Es decir, en el derecho del trabajo las normas son de carácter imperativa, porque no es que las partes pueden, o sea, no hay normas dispositivas en el derecho del trabajo. No existe esto. En el derecho civil sí, hay muchas. Ustedes van y estudian un contrato X, entonces van a encontrar el contrato de franquicia comercial o contrato de franquicia. Entonces van, buscan en el código, meten en el Google, ponen la palabra franquicia, les sale el contrato de franquicia, aparecen todos los artículos. Pero eso sí, las partes, eso es todo dispositivo. ¿Por qué? Porque las partes pueden pactar otra cosa. Si no dicen nada, se aplicará eso. Pero pueden decir, no, esto lo pactamos de otra manera. Esas son normas dispositivas. Las normas imperativas, bueno, esto hay que aplicarlo sí o sí. En el derecho civil hay normas de carácter imperativa, normas de orden público, por ejemplo. Este decreto de necesidad y urgencia que sacó el presidente de la Nación congelando los alquileres es una norma de orden público. Ahí las partes no se pueden apartar de eso. Es imperativo eso. Entonces, cuidado con este concepto. Dispositivo, las partes pueden acogerse a esa solución, optar por otras. Las imperativas son las que se imponen a las partes. Con la característica que en el derecho del trabajo tenemos las normas de orden público laboral que son de imperatividad relativa, es decir, cuando la ley de contrato de trabajo me dice que yo tengo derecho a 14 días de vacaciones y tengo menos de 5 años de antigüedad, es una norma imperativa, sí, porque se aplica en forma obligatoria a las partes, pero es relativo. ¿Por qué? Porque eso se puede dejar sin efecto cuando es a favor del trabajador. Entonces esta es la característica de la imperatividad relativa. Principio Florencia, me pregunta el principio indubio. Se aplica cuando hay duda de derechos, pero también se aplica si hay duda en los hechos, en la apreciación de la prueba. Sí, la respuesta es afirmativa. El indubio properario, en el artículo 9, se aplica cuando hay una duda en cómo se debe interpretar una norma jurídica determinada, pero también, gracias a una reforma de hace unos años, también en los hechos en lo que tiene que ver en la apreciación de la prueba. Así que bueno, eso, fíjense en el texto artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo actualizada, porque si ustedes tienen un libro viejo, a lo mejor puede encontrarse con que dice que la duda en los hechos no se aplica. Pero bueno, para no confundirlos, indubio properario en el derecho y también en los hechos en la apreciación de la prueba. Bueno, a ver si hay más preguntas o más. Bueno, la idea sería repetir, digamos, estas clases. Bueno,
A mí me resultaba cómodo este horario, digamos, pero alguno de ustedes me ha planteado por correo electrónico, no sé si están acá o seguramente no, que bueno, que esto a veces, que al no ser el horario de la cursada, esto se em, se les, eh, no me sale la palabra ahora, se les juntaba con otra materia impuestos. Me decía que tenían también una video, eh, entonces, mientras dure, lo que yo les comentaba es lo siguiente, yo no tengo posibilidades de dar clases en el horario que ustedes se anotaron, que se supone que es el que ustedes pueden, de 7 a 9 de la mañana. Entonces, mientras dure la cuarentena y no podamos salir de nuestros hogares, yo en ese horario se me va a hacer muy difícil por una cuestión operativa de mi casa, de poder dar la clase en ese horario. Pero bueno, la idea es que si se libera eso, poder tratar de hacer, si a ustedes les parece, hacer estas clases, estas videoclases en el horario común de la cursada. No es un horario muy lindo de las 7 de la mañana, pero bueno, este, es lo que nosotros haríamos una vez que se normalice esto. Eh, ¿Con qué correo electrónico nos podemos ¿Con qué correo electrónico nos podemos comunicar conmigo? Bueno, usen el correo electrónico el que uso en el portal de la Facultad de Económicas, digamos, ¿no? O en el foro. Si es una duda, si es una duda con respecto a algún tema, yo casi que más que un correo electrónico prefiero que me lo pongan en el foro académico. ¿Por qué? Porque la pregunta que ustedes me hacen probablemente sea la duda que tengan varios compañeros de ustedes, digamos, ¿no? Entonces, se socializa la duda y socializo la respuesta. Entonces, prefiero, no por mí, a mí me da en particular me da exactamente lo mismo, pero me parece que para ustedes mismos, si me lo ponen en el foro académico, de repente la puedo socializar, insisto, la duda con la respuesta. Pero si no lo pueden hacer, me pueden mandar el correo electrónico institucional. Tema modalidad de parciales. ¿Sabe algo más que nada del primer parcial que algunos toman domiciliario? No. Parcial domiciliario no vamos a tomar, digamos, porque nosotros vamos a cumplir con las normas de la facultad que exige que el examen sea presencial. La idea del examen va a ser, eh, como lo dije en la primera clase, es decir, van a ser 4 preguntas sobre los temas que nosotros vemos, preguntas a desarrollar. Lo que sí yo les daría, que esto sí se los estoy debiendo ahora que hay una definición de la facultad, es cuándo sería la fecha del examen. Nosotros la idea es por lo menos dejar, o sea, como para que ustedes tengan un parámetro, por lo menos dejar mínimo una semana entre, es decir, no es que ustedes van a volver y el primer día de la clase presencial les voy a enchufar un examen, digamos. No, vamos a tener por lo menos una semana mínimo y después será el primer parcial y lo vamos a hacer de manera tal de que ustedes puedan tener los recuperatorios, en fin, esto yo se los estoy debiendo, pero bueno, no, va a ser en Córdoba el examen y una vez que se reanude la actividad y siempre dejando pasar por lo menos una semana. Subiendo, si me pregunta si vamos a seguir subiendo video a YouTube con la explicación de algunos temas. La verdad que no lo tengo muy definido. A mí me parece que el tema de los videos a YouTube es bastante útil, práctico. Ustedes lo pueden ver cuando se les ocurre. Pero bueno, esta modalidad la verdad que también me gusta porque tengo alguna posibilidad de interacción. Quizás lo que podemos hacer, estoy pensando, no lo tengo definido todavía, es decir, seguir subiendo videos, sí, vamos a seguir subiendo videos. Pero quizás a lo mejor lo que puedo cambiar en una próxima intervención mía en una videoconferencia es achicar la exposición mía y mandar un video y hacer una cosa más participativa de que me puedan aprovechar ese tema para que me puedan preguntar. Bueno, en fin, eso no lo tengo definido, pero vamos a hacer las dos cosas en definitiva. Videos y este, la y esta conferencia.
Muchos profesores graban las clases y las suben. Bueno, esta clase yo apreté 500 botones y la quise grabar. Calculo yo que la grabé, pero no desde el comienzo, desde ya. Acá me aparece el botoncito rojo, así que sí, está, ahora se está grabando, pero no sé si la pude grabar desde el principio por todo este pelota que me tuve que cambiar de lugar, etcétera, etcétera. Pero bueno, obviamente, esto desde ya, la idea es subirlo porque, bueno, no todos se pueden, no todos se pueden contactar, o no tienen ganas, o tienen problemas de conectividad. Es decir, no es una imposición más, sino es un tema de que es un aporte más para que ustedes se les pueda hacer más llevadera la materia, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, este, así que sí, las clases las grabo y las subo desde ya esto. Cronograma de estudio. Vamos a subir, no, yo lo que vamos a hacer en función de esto, yo lo que les voy a decir es cuáles son las unidades que van a entrar en el primer parcial, digamos. Este va a ser un poco la idea. Unidades que van a entrar en el primer parcial y la fecha del examen. Y después yo les voy a ir subiendo el material como para que ustedes se puedan seguir manejando. Manéjense con el libro de masa, que es bastante, que no es una cosa muy extensa, y yo vamos a tratar de asistirlos con clases sobre algunas cuestiones que me parecen conceptuales y que a lo mejor en el libro quizás no estén tan desarrollados o no como a mí me gusta, digamos, ¿no? Pero no me parece que tenga ningún sentido hacer un cronograma si no tenemos clases, si no tenemos clases presenciales. Pero sí les voy a definir como para que ustedes se organicen ustedes eh, como qué unidades van a entrar en el primer parcial. Seguramente les vamos a pedir algún tipo de trabajito como el que ustedes han presentado. La idea es para orientarlos en el estudio, digamos, ¿no? Yo sé que, bueno, no es lo que a la gente más le gusta, digamos, ¿no? Pero a mí también eso me permite tener un parámetro si se está entendiendo algo de lo que estamos viendo, no se entiende absolutamente nada. Entonces, creo que es útil, es útil para, bueno, para ustedes y para mí también. No, van con nota los trabajos. Bien, no, digamos, es un requisito de regularidad si ustedes quieren. Y si yo veo que el trabajo está mal, bueno, yo les voy a indicar, bueno, tienen esto, lo tienen que corregir, digamos. Pero no es que va a ir con una nota, digamos, no es que va a ir con una nota numérica. Entonces este, esta es un poco la idea y sé que es algo que les va a servir en el momento de que ustedes tengan que dar el examen. Miren, yo les cuento una anécdota con respecto al tema de los trabajos. Hace unos años yo estaba dando un curso de verano en la Facultad de Derecho. Todos los días la clase. No sé, un día me rayé. Todos tenemos un mal día, ¿no? Eh, bueno, entonces me enojé y dije, bueno, para la clase de mañana o la de pasado mañana, les di un cuestionario, porque yo les había pedido que leyeran algo y no lo habían leído, entonces me enojé entre comillas y dije, bueno, para la clase de mañana me contesta, o de pasado mañana me contestan este cuestionario. Y le di 5 preguntas elementales sobre temas de derecho colectivo de trabajo, ¿no? Que tenía que leer la ley, no era nada complicado, bueno, me trajeron, se hizo un silencio todos, ese silencio donde estaban todos no muy contentos, por decirlo así, pero bueno, presentaron el trabajo, siguió la cursada. Cuando estaba en el momento de la evaluación final, en un oral, yo le estaba tomando a un muchacho, a un alumno, que la verdad que no daba pie con bola o sea, no es que no daba pie con bola, contestaba una cosa bien, una más o menos, una por ahí, una mal. Y yo hacía horas que estaba tomando y no sabía ya qué preguntarle. Y de repente se me ocurrió preguntarle, que no le había preguntado a ninguno de los alumnos, le iba a preguntar sobre un punto que estaba en el cuestionario, sobre la ley de convenios colectivos, que era sobre el que basaba el cuestionario. Y el muchacho empezó, no porque la ley dice esto, la ley dice otro, perfecto, pero
¿por qué había pasado esto? Porque él efectivamente le había hecho el cuestionario, lo había leído, lo había completado y le había quedado eso. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de los trabajos, digamos. Eh, me llegaron los cuestionarios, sí. Bueno, algunos me los mandaron por mail, otros me los mandaron a través del campus. Bueno, los que no me lo hayan llegado se los voy a reclamar, así que no se haga ningún tipo de problema, que en breve van a estar recibiendo el mail reclamándole la entrega a quienes no me hayan entregado, no me hayan entregado el cuestionario. De los trabajos van a hacer las preguntas del parcial. Bueno, no sé si van a ser exactamente, no van a ser exactamente las mismas preguntas, pero bueno, obviamente son preguntas de examen, ¿no? Las que están ahí en los cuestionarios. Si no vamos a ver, quiero decir con esto, las preguntas de ese cuestionario son preguntas lógicas, y las preguntas del parcial también lo van a hacer. Es decir, no vamos a salir con ningún martes 13 ni con ninguna cosa, digamos, ni con ninguna cosa extraña con respecto a esto, ¿no? Así que bueno, esto tengan esa, digamos, tengan esa tranquilidad. No vamos a salir con ninguna cosa rara, digamos. No es nuestro estilo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más para hacerme. Bueno, vamos acá. Profe, con esto que vimos hoy, ¿qué capítulos del libro podemos ir leyendo? Bueno, qué buena pregunta. La verdad es que el libro, no soy un exégeta del libro, pero bueno, tiene que haber algún capítulo que trate sobre el tema del contrato de trabajo, los caracteres del contrato de trabajo y el tema modalidades del contrato de trabajo, que este es un punto que está conectado con esto. El tema modalidades del contrato de trabajo, que son los distintos tipos de contratos, ¿no? Es decir, contrato de trabajo, bueno, acá me están ayudando. Capítulo 11 habla de contrato de trabajo. Bueno, es ese entonces. Bueno, entonces, esto más modalidades del contrato. Modalidades del contrato son los distintos subtipos de contrato de trabajo. Por nosotros hablamos de contrato de trabajo en general, pero después vamos a ver que hay contrato de trabajo por tiempo indefinido, plazo fijo, eventual, de temporada. Con respecto a esto, nosotros le vamos a subir o un video mío o algún video que está... Hay un video de Diego Tosca profesor Diego Tosca de la Facultad de Derecho de la UBA. Yo lo voy a mirar, es muy claro él. Pero bueno, yo antes de subírselo lo quiero mirar para ver si realmente lo veo que es algo que sea accesible para ustedes o no. Si lo veo accesible, yo les voy a... porque es muy bueno él, muy claro, entonces yo les subiría ese video y bueno, en un próximo encuentro, bueno, hacemos un intercambio con respecto a dudas o consultas que puedan tener con respecto a eso, digamos. Bueno, a ver si tienen alguna otra pregunta, consulta para hacerme. Bueno, de todas maneras, ya les digo, me pueden hacer consultas por el mail, me pueden hacer consultas por el foro. La página del Facebook nosotros la seguimos teniendo. De repente, si a uno le resulta más cómodo mandarme una pregunta por ahí, yo también lo consulto, me hacen una pregunta por ahí. No me manden mensajes al inbox del Facebook, porque el tema es que el inbox del Facebook es muy sensible y cualquier cosa que no reconoce lo manda a la papelera como correo no deseado y a lo mejor lo recibo 5 años después, me doy cuenta. Entonces no es que no le contesto de mala onda, sino que nunca me enteré. Pero salvo esa restricción, si quieren en la página del grupo me mandan algo y si no, bueno, me lo mandan al correo electrónico institucional y si no en el foro, digamos en el foro académico también me pueden dejar cualquier consulta, inquietud, si les interesa ver algún tema. No sé, esto lo estamos armando en conjunto, digamos, ¿no? Si ustedes me dicen, bueno, mirá, hay un tema que nosotros no entendemos, y bueno, armamos una clase con respecto a eso. Las clases las estamos armando ahora, como ustedes se darán cuenta. Así que, bueno, en eso tenemos amplitud y la máxima flexibilidad, digamos. Bueno,
Bueno, les agradezco la paciencia y bueno, yo les voy a informar por las vías que ustedes ya saben, bueno, cuando tenemos nuestra próxima videoconferencia. Bueno, esta semana tenemos Semana Santa, así que obviamente la semana que viene seguramente vamos a hacer por lo menos alguna videoconferencia y les voy a seguir, no obstante que sea Semana Santa, videos les voy a seguir subiendo y algún cuestionario como para que contesten con tiempo también. Bueno, les mando un abrazo a todos, cuídense y bueno, a quedarse en casa. Gracias. Eso es lo que nosotros tenemos, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer lo que estamos de precio. Yo pago para tener yo no me veo. Ahora que yo después me di cuenta. Digo, ¿cómo si esto? Había conexión, ojo, había conexión. Pero una conexión que se corta. Fue, yo bárbaro. Bueno, ¿Fabiana salió o no? ¿No? Okay.